Buenas noches, mi nombre es Orlando Domínguez Calderón, mi matrícula es AL106742 y hoy vamos a tener la clase de cálculo diferencial en donde les voy a leer unos puntos y empezamos. La fórmula que se utiliza para establecer la ecuación de la recta tangente a una curva en un punto específico se obtiene usando la derivada de la función. La fórmula general para la ecuación de la recta tangente a una función f, paréntesis x, en el punto x igual a a la tenemos aquí, que es y menos f entre paréntesis a menos f entre paréntesis a entre paréntesis x menos a, que sería la respuesta de la fórmula de la pregunta 1. 2. Calcula el mínimo y máximo relativo de la siguiente ecuación. La gráfica es una curva cúbica con una forma general de la S invertida, donde la función primero crece hasta alcanzar el máximo relativo y luego decrece hasta el mínimo relativo para finalmente crecer de nuevo. Aquí tenemos la derivada de la función, que es la fórmula del punto crítico f1 igual a x, entre paréntesis x igual a 0, donde llevamos a la fórmula cuadrática que nos da los puntos críticos, que es x1 igual a 2.78, x2 igual a menos 0.78, como se muestra en la gráfica. Es la respuesta de la pregunta 2. La pregunta 3, explica en qué consiste el método de Newton. El método de Newton, también llamado método Newton-Raphson, es un algoritmo numérico utilizado para encontrar aproximadamente las raíces de una función real, es decir, los valores de x, donde x, f entre paréntesis x igual a 0. Este método es particularmente útil cuando las soluciones exactas no se pueden obtener fácilmente de manera algebraica. En el concepto, la idea del método de Newton es usar aproximadamente la inicial x0 y mejorar esa aproximación mediante la intersección de la tangente de la función en x0 con el eje x. El proceso se repite iterativamente hasta que se alcance un valor suficientemente cercano a la raíz. La fórmula del método de Newton, dado un valor inicial x0 y una función de f entre paréntesis x. La fórmula iterativa del método de Newton es donde tenemos aquí la fórmula, que es xn más 1 igual a xn menos f entre paréntesis xn sobre f1 entre paréntesis x1. Continuamos con la pregunta 4, que es: menciona cuáles son las diferencias entre los siguientes teoremas: el Rowley, el Cauchy y L'Hopital y Taylor. El teorema de Rowley, punto es propósito, establecer que una función es continua en un intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto, y los valores de la función en los extremos de los intervalos son iguales. Entonces, hay al menos un punto de intervalo donde se deriva 0. La aplicación se utiliza para encontrar puntos críticos donde la pendiente de la función es horizontal. El teorema Cauchy, propósito, generaliza el teorema de Rowley para comparar las funciones. Ambas son continuas derivables y cumplen ciertas condiciones. Se pueden establecer relaciones entre sus tasas de cambio en un punto derivado del intervalo. Aplicación: es útil para analizar las relaciones entre dos funciones y se utiliza en la demostración de la regla de L'Hopital. Teorema de L'Hopital. Propósito: proporciona un método para evaluar límites y determinaciones, específicamente aquellas que resultan en las formas. Se basa en la derivada y las funciones involucradas.
La aplicación se usa principalmente en el cálculo de los límites para resolver los problemas que se presentan y determinaciones. Teorema de Taylor. Su propósito: permite aproximar una función cerca de un punto específico utilizando un polinomio basado en los valores de las derivadas de la función en ese punto. Aplicación: se utiliza para simplificar el cálculo de las funciones complicadas, determinar aproximación de un polinomio que es útil en el análisis numérico en muchas aplicaciones prácticas. Resumen de las diferencias. Roles: se centra en la existencia de puntos críticos en funciones. Cauchy: en la relación entre dos funciones. Hospital: en la evaluación de límites y determinados. Y Taylor: en la aproximación de las funciones mediante polinomios. Cada uno tiene un enfoque y aplicación específico dentro del cálculo. La pregunta 5, ¿qué es la velocidad promedio y cuál es su fórmula? La velocidad promedio es una mediante que describe el cambio de la posición de un objeto durante un intervalo de tiempo. En otras palabras, se define como una distancia total recorrida dividida por el tiempo de total transcurrido. Fórmula de la velocidad promedio. La fórmula de velocidad promedio la tenemos aquí. Velocidad promedio igual a AX, que es distancia recorrida, sobre BT, tiempo transcurrido. Con la pregunta 6 nos dice: menciona las dos aplicaciones de las derivadas en el mundo real. Las derivadas tienen múltiples aplicaciones en el mundo real. Aquí te menciono dos de ellas: optimización en negocios y economía. Las derivadas se utilizan para encontrar los máximos y mínimos de funciones, lo que es esencial en la toma de decisiones empresariales. Por ejemplo, las empresas pueden usar derivadas para determinar el nivel óptimo de producción que maximiza las ganancias y minimiza los costos. Al analizar las funciones de ingresos o costos, las derivadas permiten identificar puntos críticos donde se producen cambios en la tendencia, ayudando a las empresas a aumentar su producción y estrategia de precios. 2. Ciencia de la salud y medicina. En la medicina, las derivadas son utilizadas en la modelación del crecimiento de poblaciones bacterianas o en la propagación de enfermedades. Por ejemplo, las tasas de cambio de la concentración de un medicamento en el cuerpo pueden ser modeladas usando derivadas, lo que ayuda a determinar la dosificación adecuada